Muy buenas tardes, gente, bienvenidos a NSZ Podcast. Mi nombre es Javier Nacasa y estoy aquí súper contento en Cuenca, súper agradecido por todo lo que hemos hecho acá con estos partícipes que tengo a mis costados. Acá tenemos a Pablito, estamos de hecho en su espacio, muy amablemente él nos ha dejado grabar aquí. Estamos en Gara Cultura, en la ciudad de Cuenca, que es hermosísimo, y estamos acá con una gestora, artista y DJ. Ella es Dunia. Digo gestora porque en realidad gracias a ella pude venir desde Quito y ella me acolitó para armar toda la vaina acá con el concierto y todo lo que hicimos. Quería reunirme con ellos porque quiero que ellos nos cuenten un poquito de todo el movimiento cultural aquí en la ciudad y también que nos hablen un poquito de su filosofía de vida, que me pareció bien bacán en torno a las artes y a la cultura. Pablito, por favor. Chévere. Muy buenas tardes o días o noches con todas y todos quienes nos miran a través de sus pantallas, y un saludo muy especial para mí en el futuro. Les saluda Pablo desde el pasado. Eh, bueno, me voy a presentar algo rápidamente. Soy gestor cultural en Cuenca aproximadamente por 16 años ya. El tiempo no pasa en vano. Y me dedico a este oficio porque evidentemente necesitas un título profesional para llamarlo profesión, desde una forma, digamos, occidentalizada, ¿no? Pero me dedico a este oficio. Como oficio me dedico ya 15 años precisamente en hacer el quehacer cultural en Cuenca, ¿no? Como productor, investigador y gestor cultural. Bacanísimo. Cuéntanos un poquito de él. Bueno, yo soy Dunia, yo soy comunicadora social, pero me dedico actualmente al graffiti y al DJ crossover. Y bueno, pues yo estoy empezando recién, a graffiti hago 3 años y de DJ 1 año. Entonces, aunque recién me he involucrado en la música y el graffiti, he estado siempre involucrada en el movimiento, he crecido con la gente con la que actualmente trabajamos y eso, ya son full años también de estar dentro de un movimiento, apoyando, conociendo a la gente, ya es full tiempo. Qué bacán. Ahí quisiera ir amalgamando las ideas con lo que vayamos. Ella es Sombra, por si acaso, perdonen que no le haya dicho, te Ella toca es Sombra. Y también O sea, es gestora cultural. Sí, también es una dura aquí, organiza todo con el Pablito. Pablito, cuéntanos, ¿cómo ves la escena artística en Cuenca y cómo ves los espacios culturales que ahora se están... Yo ahora que vengo a Cuenca me encuentro con un montón de espacios culturales que están levantándose y que de alguna manera están saliendo adelante con sus propios eventos. ¿Cómo le ves a eso? Chuta, a ver, en forma general yo diría sí, que la escena cultural es como te diría que desde que tengo recuerdos de haber asistido a reuniones importantes en el quehacer cultural de Cuenca, pero no te hablo únicamente de mis proyectos, sino ya a nivel ciudad. Entiendo que el almagama, como tú dijiste hace un rato, de todas estas expresiones culturales realmente carecen de una estructura o de un lineamiento encaminado a el desarrollo económico y profesional o de vida de las personas. Por decirlo así, porque si nos ponemos a comparar el quehacer cultural o la actividad artística con otro tipo de actividades profesionales, como las actividades formales como el derecho, como la medicina, como la arquitectura, como otras, evidentemente estas actividades están llenas de, digamos, de un razón que es únicamente una creencia, una fe, digamos, en creer que estas profesiones tienen cierto valía o al nivel social, económica, más que, por ejemplo, las artes. Porque te digo esto, ¿no? Por ejemplo, yo siempre he sido así como un poco medio crítico al lado de los colegas abogados. Yo estudié Derecho en el momento en que ponen los precios para hacer una demanda, ¿no? Entonces dices, la demanda de alimentos está a 350, $500. Yo digo, wow, eso es muy especulativo, ¿no? Porque te dicen, eso es lo que cuesta. O vos le dices a tu profe cuando estás saliendo de la carrera, dices, bueno, ¿cuánto debería cobrar? $300, $500, un proceso de estos. Y qué difícil es que, por ejemplo, nosotros en la actividad ya de la gestión cultural o de las artes, cuando empezamos a buscar el valor o cómo cobrar por las actividades artísticas,
tenemos que empezar a ver cuánto cuesta la materia prima, cuánto cuesta el valor hora del trabajo, y empezamos a generar un proceso mucho más específico para poder entender cómo podemos cobrar o cómo podemos nosotros hacer rentable nuestra habilidad. Y no es como en el derecho, no es como, por ejemplo, coges y dices, ¿cuánto cuesta este disco? No, pongamos de $20. O ¿cuánto cuesta esta obra? Pongamos de $1,000, ¿no? Entonces, tú pones ese precio y no te pagan porque tienes que dar también las características técnicas del producto que estás elaborando, ¿no? Entonces, por ejemplo, un disco o un álbum físico está entre los 10, 15, $20. ¿Por qué? Porque solo el álbum físico ya te cuesta $5 de producción y le estás poniendo el 50% de producción además y bla, bla, bla. Entonces tú generas un raciocinio especializado de por qué estás cobrando, a diferencia del médico o a diferencia del arquitecto o a diferencia del abogado, que muchas veces no te preguntan por qué te están cobrando y dicen, no, es que es lo que estudié. O sea, todos hemos estudiado. Claro. Lo que quiero hacer esto y no generar una controversia entre las profesiones es que, por ejemplo, hay líneas de pensamiento en las cuales hay ciertas actividades que están más lineadas al desarrollo incluso del ser humano, o sea, de conseguir una familia, de verte como profesional, de que te paguen muy bien, de que te traten con respeto, a otras actividades que están un poco alejadas de esto, que es precisamente las actividades artísticas y culturales. Entonces, en base a eso, yo te puedo decir que es complicado. Recién te estoy respondiendo a la pregunta, claro, Calas, pero estoy haciendo un análisis de trasfondo porque decirlo así libremente es como responder por lo que todo el mundo sabe. Claro. Sí. Pero también creo que hay que entender que este esfuerzo que estamos haciendo nosotros los gestores culturales a lo largo de todo este crecimiento, porque ya te digo, yo tengo 15 años haciendo gestión cultural en Cuenca y cada vez me exige más, ¿no? O sea, no es que cada vez es menos, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente ya ahora ya tengo un capital invertido, tengo que recuperar ese capital, tengo que cuidar las cosas, tengo un estatus, tengo un peso, o sea, aparte de generar actividades creativas que tienen que buscar su modelo de negocio, buscar las fuerzas y demás cosas, y buscar un capital, abrir mercados, generar público. Siempre hay estas propuestas o estos fondos públicos que te dicen tienes que formar público. Pero el formar público es una corresponsabilidad muy grande porque eso le debe el Estado debería formar público, más no las personas en sus actividades privadas, refiriéndome a los artistas y creativos. ¿Por qué? Porque evidentemente un artista y un creativo que tiene un dote o un intelecto al crear su obra necesita gente que comprenda lo que está creando, ¿no es cierto? Claro. Porque no es lo mismo, qué sé yo, un discurso populista, por ejemplo, hablemos de elecciones, ¿no? Ahora que hay este problema en Venezuela, ¿no? Un discurso populista que está lleno de ignorancia ya no le cree la gente, Carlos. Dice, claro, no, esto es populismo, yo no te voy a votar por el colchón, ni por la comida, ni nada. Yo quiero que me des una estructura que saque adelante el país. Entonces lo mismo tiene que ser con todo. No tiene que ser un voto populista, tiene que ser una cuestión súper certera, súper seria, y tenemos que estar bien informados, y para poder estar bien informados necesitamos que haya educación en nuestras escuelas, colegios, universidades acerca de lo que es el valor artístico y cultural de nuestras sociedades, ¿no? Entonces, nosotros evidentemente como gestores educamos a nuestros públicos. ¿Por qué? Porque al menos de mi parte yo intento ser formal, como me dijeron hace un ratito, ¿no? Intento ser serio, intento que todas mis expresiones y producciones tengan este contenido que amerita para que se genere criterio, ¿no? Entonces, por eso a mí muchas veces me verás criticar a las personas con las que trabajo precisamente porque son borrachos, porque están desordenados, porque no vienen con los cables, porque ni sé qué, pero son críticas referentes a la actividad profesional de cada uno con la finalidad de que mejoren. Claro. Porque otra cosa sería que yo sea tan cerrado y tan estricto que les digan que cuando pasa una cosa de esas digan no, muchas gracias, vayan nomás, ¿no? Porque al final aquí nosotros de alguna forma tenemos todos los materiales para suplir las necesidades de los artistas, pero también los artistas deben entender que ese profesionalismo y esa objetividad que ellos utilizan en sus actividades diarias va a generar también una educación pública, o va a generar públicos que sean capaces de entender que ellos están sacrificándose, que ellos están dando la cara y demás cosas. Pero no le corresponde tanto al artista sino al Estado. Es fuerte lo que dices ahí en torno a lo de los espacios, en torno a esto de que el Estado es como si de alguna manera botara la pelotita para que ustedes háganse cargo de esto de generar públicos, por ejemplo. Que claro, debería estar dentro del sistema educativo, como dices, yo siempre lo he visto también desde ahí, porque si es que un niño desde niño, no sé, yo me presenté con teatro en el Mercado 10 de agosto aquí en Cuenca, y los primeros que se acercan a ver la obra de teatro son los niños. Entonces,
Claro, el tener un niño que ya haya visto y que diga como, el actor para hacer una función ha sabido tener este periodo de calentamiento del cuerpo, de la voz, prueba la amplificación, mira que ya todos sus elementos estén listos y todo, y hace la convocatoria. Todo ese proceso o ese como ritual que tenemos en nuestro caso como artistas escénicos sería, todo eso ya hace que el niño crezca con esta noción de, el artista no es como que solamente te cuento un chiste y ya está, sino es como que tiene un proceso para llegar al punto en donde te va a mostrar algo que tal vez en mi caso, por ejemplo, que son mitos y leyendas, es como yo ya acabo la obra y les digo, bueno, la leyenda que acabo de contarles está en un compilado que yo tengo de mitos y leyendas del Ecuador, en donde está Chusalongo, en donde están leyendas de cada una de las regiones del país y todo lo demás. Entonces, y les digo, y les traje estos stickers de las leyendas. ¿Quién quiere el sticker del Chusalongo? Entonces los niños, yo siento que esta parte debería estar incluida en el sistema educativo como tal. No solo con el teatro, con la danza, con la música, con la pintura, con todas estas cosas para que, claro, cuando estos niños sean adultos, crezcan ya como que los gestores culturales ya tienen ese público del, entonces tenemos una exposición de pintura o tenemos una puesta en escena de danza o ahora viene un DJ, ¿me cachas? Es que yo, por ejemplo, hablando ya de la filosofía, ¿no? O sea, no hay digamos, como herramienta más actualizada sobre el concepto del arte que cualquier institución que trabaje sobre arte contemporáneo. En este caso, en Cuenca tenemos a la Bienal de Cuenca. Entonces, si yo quiero actualizarme sobre conceptos sobre arte, me tengo que entender, ¿no? con los eruditos o con las personas que están al día de eso y saber alimentarme de esa información. Pero, hermano, esa es una cosa únicamente de gente especializada, Carlos. O sea, vos te vas a la Bienal y en la Bienal no vas a encontrar la gente que consume arte en los mercados, que consume arte en otro tipo de instancias, ¿no? Pero lo que pasa es también que mientras, digamos, se genere un estereotipo de que el arte es popular, tampoco avanza, ¿no? O sea, también tenemos que ser así como conscientes de eso, porque hacer que, digamos, que conceptos se queden estacionados en tendencias, porque evidentemente, qué sé yo, voy a dar un ejemplo, el Michelena, ¿no? Michelena es una persona que hace prácticas populares, entra a un parque y hace un monólogo, ¿no? Una presentación performática, para hablar en términos así medio técnicos. Entonces, esto es un arte popular y es un arte, evidentemente, que, digamos, ha existido desde siempre, ¿no? O sea, podemos hablar desde Grecia, pero, digamos, hay algo en donde falla él ahora que existen las nuevas tecnologías, ¿no? No tiene ese contacto que ahora, por ejemplo, el metaverso son los parques, pues, de los jóvenes, ¿cachas? Entonces, ahí es donde de alguna forma deja de ser contemporáneo, ¿cachas? Empieza a estancarse, o sea, a pesar de que, digamos, tenga un discurso político, que tenga un criterio, que tenga un concepto, las prácticas también deben actualizarse porque los medios también se actualizan y los públicos también se actualizan. Y quedarse, digamos, estancado en eso, por ejemplo, puede que, no estoy diciendo que le pase a Michelena, solo estoy dando como un ejemplo, puede que Michelena un día se vaya al parque y no haya nadie, porque todo el mundo está en otras cosas, ¿no? Entonces diga, no, es que aquí está faltando algo, ¿no, hermano? También hay que actualizarnos un poco, ¿cachas? Es como, hay que hacer que el arte también evolucione, digo. Entonces, a mí no me gusta, digamos, como hablar del arte sin entender que al menos estamos hablando del arte contemporáneo, del concepto de arte contemporáneo que utiliza la vanguardia para conceptualizar el arte, ¿no? Porque si me pongo a hablar, por ejemplo, de conceptos de arte refiriéndome a las actividades clásicas del arte, prefiero no hablar. Claro, porque a la final, o sea, ya se ha dicho todo, ¿para qué voy a decir más? Y sobre todo, los artistas son más calificados para hablar de eso que yo como gestor, ¿cachas? Yo en cambio como gestor estoy obligado a actualizarme constantemente en las prácticas artísticas, porque Gara Cultura es de eso, o sea, Gara Cultura es una expresión de arte contemporáneo, a pesar de que sea under, no le dicen under a lo que no entienden, pero en realidad no es under, simplemente son prácticas contemporáneas que tienen un espacio que no es un museo, porque evidentemente en los museos no se practica, que no es una discoteca, porque en la discoteca no se bailan esto, que no es ninguno de los otros lados, porque en los otros lados siguen enfrascados en conceptos clásicos o modernos, ¿cachai? O sea, ya no son clásicos, ya son un poco modernos, pero no están contemporanizados, ¿cachai? O sea, siguen, ellos, digamos, tardan en este tipo de uso, y por eso hay prácticas que se vuelven, digamos, rutinarias, ¿no? O sea, vos vas a encontrar siempre actividades, digamos, por tiempos prolongados, o sea, por periodos prolongados de tiempo, ¿no? Por ejemplo, el reggaetón, ¿cuántos años? 10 años.
estaban en escena, ¿no? Entonces, en esa escena de 10 años de reggaetón, 1000 discotecas de reggaetón en Cuenca, ¿cachas? Entonces, en los 10 años de electrónica, 10 discotecas de electrónica, ¿cachas? Entonces, es una cuestión que genera tendencias y a la vez genera también un estancamiento. Un estancamiento, exacto. De Entonces, hecho, sí. ahí es donde, por ejemplo, digamos, nosotros nos diferenciamos de otros espacios o de otros tipos de gestores. Al menos yo sí siento cuál es claramente mi diferencia, ¿no? Es de entender la sensibilidad artística, pero en procesos contemporáneos, ¿no? Porque evidentemente los procesos contemporáneos están abriendo mercado y no hay nada más difícil que abrir mercado, ¿no? Es como que tocar puertas y decir, oye, dame un espacio. No puedo porque está difícil tu expresión, ¿cachas? Claro. O cosas así. Incluso cuando tú llegaste a Cuenca, o nos pusimos en contacto previamente, yo te dije, loco, tienes que venir a conocer cómo es el espacio, porque Claro. no me cuentes de qué se trata tu obra, porque no quiero juzgar eso, ¿cachas? Más bien, hablemos de cómo vas a hacer que esta cosa funcione de forma técnica aquí en el espacio, porque eso es lo que necesitamos. Eso, hermano. Qué bacán. Oye, hablando justo de procesos contemporáneos, me gustaría que ahí desde la visión de artista, desde los dos lados, desde el graffiti y desde la parte de DJ, me gustaría un montón que me cuentes un poquito cómo ves la escena en torno justo a estos procesos contemporáneos, porque él ahorita habló de algo bien bacán que es como, no es underground, es underground a lo que es contemporáneo, nuevo y capaz todavía no entendemos y no está enfrascado en lo que ya conocíamos, pero ahí me gustaría que nos cuentes cómo ves tú. Claro, o sea, porque es full alternativo, más que etiquetarlo como underground, son expresiones full alternativas. Bueno, pues yo si lo etiqueto como underground, algunas de las actividades que realizo, pero por ejemplo el graffiti es algo full contemporáneo, ¿cachas? En las artes, aunque sea su origen esté en las artes rupestres, desde que el humano ha existido, el graffiti como tal es una expresión contemporánea, ¿cachas? Y bueno, el reggaetón también es un estilo de música que tiene pocos años de vida, no tiene unos 40 años de vida más o menos, desde los 80s, 90s. Pero pues cómo se expresan aquí en Cuenca me parece bien interesante, porque Cuenca es una ciudad bien tradicional en todos sus sentidos. Es una ciudad bien pequeña, bien religiosa y full tradicionalista en los pensamientos y en el actuar de las personas. Entonces sí es como que es súper interesante tú proponer cosas así nuevas como el graffiti, como ser DJ de reggaetón o de música bailable en esta sociedad que ha sido muy tradicionalista y que choca bastante con lo que es Cuenca y con la expresión que tú vienes a proponer. Entonces, eso me parece bien interesante porque es una tarea de todos los artistas hacer que que la gente cambie de paradigmas, ¿cachas? Siempre eso toma full tiempo, que la gente cambie de sus formas de pensar y acepte nuevas expresiones. Pero es chévere, esa es la resistencia del artista y sobre todo del artista que hace cosas bien alternativas, bien diferentes. Eso, como abrirle la mente a la gente que acá es bien tradicionalista, bien cerrada, una ciudad súper pequeña. ¿Cómo le ves también desde tu existencia como mujer? Porque también yo siento que por lo menos en el país el asunto machista a veces se filtra de todas las maneras posibles y te pongo en mi caso, capaz que, no sé, en mi familia yo sea el rebelde, el que capaz dice, no, yo voy a viajar o yo no quiero elegir el camino tradicional de vivir o la cosa. Es como, no, déjenle, es el varoncito de la familia. Pero si fuera alguna de las hijas, como, no, mijita, no, mijita tiene que hacer estas cosas porque ella es tal. Entonces, esta clase de maneras de ver entre las dos, ¿cómo te sientes tú al estar ahí empoderada como mujer? Y también yo te decía justo eso en lo que conversábamos, como que en algún momento alguien te vea como referente y diga como, ay, ella es la que grafitea, así. O ella es la que en un momento empezó a ser DJ y es bien bacán, así. Ajá. O sea, es bien chévere porque, bueno, pues como te digo, esta ciudad es tan tradicionalista, entonces igual es full tradicionalista en los roles de género, ¿cachas? Y full machista, calas. Y es full chévere tú ser mujer y estar en una trinchera que siempre ha sido masculina o en esa trinchera en la que dicen las mujeres no deben estar, claro. ¿Cachas? Entonces,
es bien complicado como que la gente entienda por qué una mujer, en vez de estar durmiendo en su casa, está a las 4 de la mañana haciendo algún graffiti con su grupo de amigos, ¿cachas? O porque una mujer está tocando reggaetón, música sucia, está bailando hasta el piso, y eso no debería hacer una mujer, y de tales, ¿cachas? Entonces, para mí es full chévere que representar a las nenas, empezar a representar a las mujeres, y que haya siempre esa voz femenina. Porque la plena, o sea, que siempre están los chicos, y yo no tengo nada en contra de eso, pero siempre están los chicos. Siempre hay más hombres que mujeres en todo tipo de actividades, ¿cachas? Entonces, para mí es full importante involucrar a las nenas y que puedan hacer lo que ellas quieran, porque esta ciudad te puede limitar full si vos te permites. Si vos lo permites que la sociedad te limite, te limitas, loco. Y te quedas como la mujercita que a las 11 de la noche ya tiene que estar en casa dormida, sí, calas. Pero si vos tienes la intención de vivir una vida diferente y eso, o sea, tú lo puedes hacer, ¿cachas? Entonces, para mí es full bacano poder representar a las nenas, que una nena se vea inspirada quizá en lo que yo haga, en mis amigas, porque tengo igual full amigas mías que igual están siempre acolitando en la nota, y ahí con los chicos, en la calle, con los chicos, pintando. Entonces eso es súper chévere, es bien importante, o sea, para mí en este punto es full importante que hayan más mujeres haciendo lo que sea, pero que hayan más, ¿cachas? Como que no se dejen limitar por esta sociedad que es bien machista y bien tradicional. Entonces las nenas sí deben no dejarse limitar por eso, porque si como hombre es full difícil que tú vivas tu vida como te plazca y que hagas arte, como mujer es mucho peor, o sea. Pero bueno, entonces yo personalmente no me he topado con situaciones densas con mis panas en la calle, como que me quieran hacer de menos por ser mujer. Gracias a Dios no me ha pasado eso todavía. Pero es chévere eso, ¿no? Como que generar ese respeto. Si alguien dice lo que quiera, quizá a mis espaldas, pero todavía nadie ha venido de frente a querer hacerme de menos por ser mujer. Y más bien siento que te apoyan full. A los chicos, a la gente le gusta full ver mujeres, ¿calas? Entonces es chévere sentir ese respeto y ese abrigo de los chicos, y es un equipo, loco. Entonces, gracias a Dios no he sentido, loco, todavía que me hagan de menos o que me quieran limitar. Qué buena onda eso. Ahí quisiera que como que vayan cavilando planteamientos posibles que podríamos tal vez sugerirles a las autoridades si es que en algún momento llegaran a ver esto, que sería una bestia. Sí, planteamientos posibles para poder de alguna manera fortalecer, facilitar la labor de los gestores por un lado, la labor de los artistas por el otro, porque yo pienso que uno de los problemas más graves que tiene nuestro país, y eso ya hablando en general, es que, chucha, en vez de acolitarte a sobrellevar las cosas en todo el mundo que tiene que ver con las artes, te ponen full trabas, te clavan impuestos, te clavan huevadas que a veces uno dice que quién diseñó esta cosa innecesaria, súper rara, que parece que no estuviera tomando en cuenta el trabajo artístico o el trabajo de gestión. Entonces sí me gustaría ahí que manifiesten de lado y lado qué cosas o qué planteamientos podríamos sugerir que tal vez podrían ser bacanos. Y voy a ponerme idílico, que ojalá la siguiente vez que visite Cuenca, como yo les decía, cada vez que visito Cuenca se me hace bien bacán porque cada vez es más bonita, es más cultural, es más, o sea, es de las ciudades más seguras que tenemos todavía en el país. Sí. Entonces, cuéntenme, ¿qué planteamientos creen ustedes que serían positivos? Bueno, verás, yo estoy más que seguro que el mayor problema que tiene la humanidad es el capitalismo y tal vez así como la acumulación desmedida de la riqueza. Evidentemente mis prácticas son anticapitalistas, evidentemente estoy dentro del sistema y no puedo abandonar el dolarito, pero eso no quita que, digamos, intente dimensionar las actividades que realizo yo en las prácticas diarias, ¿no? Que sean antiimperialistas o anticapitalistas o
o tengan que ver con un enfoque de género y de igualdad de participación de oportunidades de muchos sectores, ¿no? Sobre todo porque como gestor cultural a mí siempre me ha tocado, o sea, siempre he tenido como ese conflicto de saber quién soy, ¿no? Entonces, definitivamente no me puedo considerar, primero, que tengo un gusto, ¿no? No me puedo dar el lujo de tener gusto, ni puedo darme el lujo de catalogarme como artista, porque siento que mi obligación es pertenecer a una actividad que tiene que de alguna forma observar esas prácticas de forma neutral, que es justamente ser gestor cultural. Entonces no puedo calificar ni de gustos ni de otras formas cualquier expresión artística o cultural, sino únicamente analizar por qué se manifiesta y debido a qué, y cuáles son las consecuencias de estas prácticas también, ¿no? Entonces eso me ha dado a entender que muchas de las prácticas son producto del capitalismo y de la acumulación de la riqueza, y prácticamente eso también hace que ciertas prácticas fraccionen su deontología o por lo que nacen. ¿Por qué te digo esto? Porque, por ejemplo, en el graffiti también ha pasado un fenómeno súper, no sé si chévere, como te digo, no quiero dar un análisis más de gusto, pero ha pasado un fenómeno en Cuenca, que es que se ha incrementado el graffiti y el muralismo en la ciudad, pero no de los grafiteros, sino de estudiantes universitarios, de maestrías, antropólogos que analizan el graffiti y las artes urbanas, dicen, qué chévere todo esto, y empiezan a sumarse, pero los manes tienen recursos, ellos tienen concepción estética, tienen otras cosas. Entonces las prácticas de los manes, evidentemente, sí es un hobby, o sea, yo lo digo así, por más que sean prácticas artísticas, es un proceso de blanqueamiento, ¿cachas? O sea, quieras o no quieras, cuando una persona en una instancia de poder o de privilegio empieza a utilizar prácticas de los desprivilegiados para manifestarse, empieza a haber un proceso de blanqueamiento. Y ese proceso de blanqueamiento es producto del capitalismo también, pues, ¿no? Entonces, yo ahí, más allá de felicitar que haya mayor práctica artística, también pongo un ojo en que ciertas prácticas también son blanqueadoras y son colonizadoras, ¿no? Entonces, si es que el día de mañana, qué sé yo, las personas mismo por las cuales nosotros nos estamos manifestando, que es por ejemplo contra la desigualdad, contra el tema del machismo y demás cosas, empiezan a hacer grafitis y son hermosos y tienen mensajes y demás cosas, habrán utilizado una herramienta que era para las personas que son de escasos recursos, que están fuera del sistema, para ellos utilizar eso como un lenguaje de comunicación y seguir oprimiendo, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo que siempre las prácticas artísticas que más relevantes son para la sociedad son las que nacen de las personas que no tienen o no cuentan con recursos de cualquier medio, ¿no? Porque son reales y porque prácticamente utilizan lo poco que tienen para manifestarse. Eso creo que es importante porque no me gusta hablar de las instituciones públicas como un ente o como una herramienta para que la cultura o el arte sea perenne o evolucione, porque en realidad los manes de ahí no están para hacer nada más que simplemente ser intermediarios de las herramientas para la gente, ¿no? Entonces, si hay una institución que tiene una casa, presta la casa. Si hay una institución que tiene los recursos, da los recursos. Pero no eres un gestor, eres un administrador público, refiriéndome a cualquier man que esté en institución pública. No son trabajadores de la cultura, son técnicos de la administración pública, o sea, no son gestores. Y por más que me tengan de mal visto, cosas así, las cosas son como son. O sea, yo no puedo decir, nunca voy a aplaudir que un artista sea, digamos, un administrador público. Nunca voy a aplaudir que un gestor cultural sea un administrador público, porque la administración pública necesitamos administradores públicos, no necesitamos gestores, ni necesitamos artistas. Tal vez necesitamos administradores públicos con sensibilidad artística y creativa, pero eso es otra cosa. Necesitamos administradores que sepan cuánto cuesta tal cosa, que sepan cómo hacer más eficientes los pocos recursos que nos quedan, porque de nada nos sirve que esté el mejor gestor cultural del mundo en una institución pública y no sepa cómo administrar un recurso, cómo sacar más fondos, cómo hacer participativa la institución o demás cosas, ¿no? Entonces, digamos, las instituciones están aquí únicamente para ser intermediarios entre lo que tienen, que es poco, y el conocimiento de los artistas, que es rico. Entonces, yo diría que lo que mayor deben hacer, o las políticas públicas que mayor se deben implementar, o que de una forma, digamos, se debe implementar de una forma anarquista incluso, porque es una corresponsabilidad ciudadana,
es más que nada el respeto a la libertad de expresión. Mientras exista libertad de expresión y esta libertad de expresión se enmarque en los derechos humanos, es decir, en el respeto a la integridad física y moral de las otras personas, pues no están haciendo ningún daño a nadie, ¿no? Incluso hasta las personas que se autoflagelan. Las personas que se autoflagelan, si lo hacen por expresar un derecho de libertad y para liberar al resto, está bien también. O sea, por ejemplo, estas inmolaciones que ha habido últimamente, ¿no? O sea, la más conocida es la de la portada de Rage Against the Machine, de los monjes tibetanos, ¿no? Que en su libertad de expresión ellos mismos se inmolaron. Pero más allá de decir, no, es que es un aplauso al suicidio o demás cosas, no, es una cuestión que ellos utilizaron como lenguaje de comunicación para comunicar sus ideas, y lo hicieron de una forma correcta porque no afectaron a nadie más que a su persona. En eso yo creo que me voy a centrar el resto de mi vida, porque evidentemente yo he tenido, verás, yo estudié una carrera de Derecho, y en la carrera de Derecho los primeros años me enseñaron cuáles son mis derechos humanos, y en los últimos años me enseñaron a cómo cobrar por ellos. Entonces es como que súper contradictorio, ¿no? Y digo, no, o sea, ¿cómo es eso que no tienes derecho a estas cosas? Y si contratas a un abogado, ahí sí vas a poder ejecutar esas huevadas, ¿no? Claro. Entonces no, nada que ver. Más bien yo creo que el proceso está, o la respuesta está en la anarquía desde un punto de vista en el respeto a la libertad de todos, ¿no? Y también en saber que tú puedes expresarte libremente mientras no hay respeto del derecho de los demás. Y eso evidentemente está encadenado a que investiguen, que conozcan, que vean, que tengan, que se lleve una comunidad, que formen una comunidad y vean las necesidades que tienen. Gara Cultura, para finalizar, es una herramienta, es eso, ¿no? O sea, como que todos estos años yo lo único que he tenido en mi haber ha sido mi conocimiento como jurista. Y gracias a eso yo he podido alcanzar fondos económicos que me permitieron transformar recursos técnicos y recursos materiales. Y esos recursos materiales el día de hoy yo estoy empleando para que otros artistas se manifiesten. Porque como te digo, yo no soy músico y tengo un ensayadero. Yo no soy músico y tengo equipos. Yo no soy pintor y tengo pinturas y cuadros y cosas así, ¿no? O sea, bueno, sí soy un poco pintor, pero tengo estas herramientas porque evidentemente las instituciones públicas no la tienen, ¿no? Me acuerdo que hace unos años había unos fondos en la Casa de la Cultura en la cual participé, y participé haciendo el mismo modelo de negocio de la Casa de la Cultura, ¿no? O sea, como era ayudar a los artistas en la mediación y en la construcción y elaboración de proyectos culturales. Y me acuerdo que cómo le gano los fondos a la Casa de la Cultura es mandándole al diablo a la Casa de la Cultura, diciendo que ellos no hacen lo que yo voy a hacer, y a la final del día estoy haciendo lo que está haciendo lo que debería hacer la Casa de la Cultura o la Dirección de Cultura. Porque yo no tengo plata, Calas, yo no tengo un ingreso fijo mensual. Yo, si no me levanto a camellar hoy día, que es domingo, a limpiar el espacio para atender de nuevo el día lunes, nadie me va a dar limpiando. Y esos sacrificios yo lo hago porque considero que si no hay este emprendimiento que es Gara Cultura, no hay otro emprendimiento en Cuenca que haga eso, ¿sí? Y yo no estoy yéndome, ni estoy compitiendo con los otros estudios de música que hay, ni con los otros estudios de arte que hay, ni nada de eso, porque aquí no producimos arte, aquí no producimos música, aquí únicamente damos el espacio para que los artistas chiros o las personas que no tienen las posibilidades vengan y se expresen libremente. Claro. Y si a través de esas expresiones podemos cobrar algo, pues bienvenida sea. Eso. Qué bacán. ¿Tú qué plantearías dentro de lo que...? O sea, como para complementar lo que decía el Pablito, ponte... O sea, sí es full absurdo que las instituciones, las públicas y las que están para la cultura, es una estupidez camellar en el sentido de que es tan demorado, tanta burocracia, que si yo quiero hacer un evento aquí, que tengo que meter un oficio, que tengo que luego meter otro oficio y de tales. Entonces es como que ponte yo que me he estado dedicando a esto, hasta ahora no he hecho algo directo con la Casa de la Cultura, ponte por ejemplo, Calas. Bueno, muy aparte de los proyectos que estoy trabajando ahorita, bueno, eso es otra cosa, yo digo como grafitero y DJ, Calas. Entonces ponte, es full chévere aquí, ponte el espacio del Pablo, si queremos hacer algo, es tan fácil venir, conversar con el Pablo, quedamos en algo y se hacen, se llevan a cabo las cosas y tenemos los recursos, el espacio seguro y eso. Entonces, si yo quisiera hacer lo que hemos hecho aquí donde el Pablito, en la Casa de la Cultura, en vitrina o donde sea, no va a suceder, o va a suceder después de full días, después de full conversaciones, de full trabas.
papeles. Ajá, y todo, y que te dan el espacio, que las formalidades, No puedes cobrar. que no puedes cobrar, que este espacio se cierra a las 6 de la tarde. O sea, es como que yo la verdad que las cosas que hago, yo ni se me cruza por aquí buscar a estas instituciones, ¿cachas? Sino más bien trabajar desde lo independiente, donde es fácil. Como te digo, lo que hemos hecho con el Pablito, si yo quisiera hacer en la Casa de la Cultura, hasta ahora estaría esperando que me den espacio para hacer una fiesta o bueno, yo te hablo de fiestas, que es como que a lo que me dedico también. Y eso es chévere, loco, ponte este espacio, si no hubiese Gara Cultura, loco, quedaría un espacio en blanco en la ciudad. Calas, como que si no hubiera Gara Cultura, loco, no hubiesen existido tantos eventos del putas que hemos vivido, y no solo como participante, sino también como un espectador, ¿cachas? Que he venido a este lugar full veces a no hacer nada, solo a ser público, y te llevas una experiencia chévere. Y si no hubiese espacios como estos de gente independiente que se come mierda, de que las cosas públicas no salgan como tienen que salir, y dices, ¿sabes qué? Entonces yo voy a hacer mi propia gestión por mi lado, una persona independiente. Se hubiesen perdido muchos eventos, muchas conectas con mucha gente. Entonces es tan importante que existan espacios como estos, porque si no, loco, se queda la ciudad con un hueco. Y no tengo otros espacios para expresarme. Sí que hay, pero ponte ahorita, ya que estamos aquí en Gara Cultura, me gusta full esa facilidad de poder llevar a cabo las cosas, ¿cachas? Y no tener trabas, y de tener ya el espacio fijo. Entonces sí, eso me parece bien importante. Y la gente loca, o sea, la gente independiente es como no tener tu sueldo fijo, ¿cachas? Tú quisieras ahorita, pudieras trabajar en la Casa de la Cultura, quizá, ¿no? Pero trabajando ahí no pudiera hacer lo que está haciendo aquí, ¿cachas? Que es como que te digo, tú mismo llevar a cabo y darle espacio a otras expresiones, ¿cachas? Yo no me imagino presentándole una fiesta de reggaetón a la Casa de la Cultura y cosas así, ¿cachas? Entonces, eso me parece bien importante. Gente apasionada, que por su lado independiente coge, renta esto y dice, voy a hacer algo. Y gracias a Dios, loco, ha continuado, sigue el espacio. Y así, loco, full panitas que empiezan a hacer las cosas, acolitan con sus lugares, con la gestión que pueden hacer desde su trinchera. Qué bacán. Sí, es bien importante. Desde los dos lados hay algunas cosas que convergen y que también se complementan tal vez con las que yo pienso, porque yo creo igual que hay una trinchera bien grande con todo lo que es esta marca de lo oficial y de lo permitido y de lo correcto y de lo que todas las instituciones, no sé, de alguna manera han estancado, como dijiste, porque yo siento que también es parte de esa oficialidad que haya un estancamiento y una marginación de algunas expresiones de libertad. Es que imagínate que los manes recién conocen, o sea, digamos, la gente se expresa y los antropólogos estudian, sacan las tesis y la gente recién conoce. Entonces hasta eso, ya pasaron 10 años de esa expresión, ¿cachas? Entonces, por eso te digo que esos procesos son de blanqueamiento, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, esta temporada de la Dirección de Cultura han estado apoyando bastante a la cultura urbana, ¿no? Y por eso hay un boom de la cultura urbana. Pero la cultura urbana, prácticamente hay un boom en todo el mundo, ¿cachas? O sea, si no hubiese sido por Bad Bunny, por Daddy Yankee, que es así como lo urbano boricua y demás cosas, porque de ahí urbano hay también, por ejemplo, en lo gangsta, en New York, en Bronx, ¿no? Pero ese es otro urbano, ¿no? O sea, J-Lo se dice que es urbano, ¿no? Pero es otro vuelo, entonces, pero el urbano de Latinoamérica, que nace así de lo boricua y luego viene a migrarse acá, imagínate, ya ha pasado como 30 años desde que la gasolina en los 90, en los 2000, 20 años, y recién están haciendo políticas públicas para el graffiti, ¿cachas? O huevadas así, entonces es un proceso de blanqueamiento, porque también ahora ya no es pues el reggaetón, ¿no? Ahora son nuevas tendencias, ¿no? Como hay la cumbia rebajada, hay como el hard techno, que ya es algo que es como algo que se evolucionó del hard techno pasado. Entonces esas expresiones necesitan de ley alguien que les entienda, y porque son expresiones modernas, son expresiones que están naciendo acá, y no podemos dejar que los manes
que hacen las políticas públicas de escritorio nos den hablando sobre lo que está de moda. Sucediendo, Exacto, claro. porque eso no está sucediendo. O sea, Ujú. que ellos hablen, digamos, que haya esta tendencia ahora a invertir en lo urbano, no significa que estén invirtiendo en las personas que crearon el género urbano en Cuenca o que cogieron como soporte, ¿no? Ujú. Porque ahora, como ya es una cuestión que practican más jovencitos, por ejemplo, yo a la Cami le conozco desde hace años. No sabía que estaba recién 3 años practicando esta cuestión. Pero puta, hace años ya se hacía así como graffiti y cuestiones así súper vandal y cosas locasas, ¿no? Pero ahora hay ya personas que documentan, hay radios que suben fotos, ¿no? De los grafitis como si fuesen una obra de arte y cuestiones así. Ujú. Pero antes yo me acuerdo que en Derecho, por darte un ejemplo, perdón si me voy de vuelo, en Derecho yo tenía un compañero que yo como defendía siempre el arte, me decía, loco, pero a vos te gustará que te grafite en la casa. Yo me cago de risa porque hace unos días grafitearon acá y evidentemente pinté, pero todas las otras paredes están rayadas, pues no. Y me daría gusto así cogerme, tomar una selfie y a etiquetarle al man y decirle, mira, esta es mi casa, ¿cachas? Ujú. ¿Por qué? Porque a la final, para el man, calas, en tu tiempo, eso era en tu tiempo, para el Claro. man que le ensucien la pared, o sea, que te grafiteen la casa es que te ensucien la pared, ¿cachas? Ujú. En cambio, para mí es que mejoren el ornato, ¿cachas? ¿Por qué? Porque están expresando y es una expresión artística gratuita. Oye, cuando quieren que te grafiten la pared, a propósito, te cobran. Calas. Claro, Entonces ¿verdad? es una cuestión así medio dicotómica. Pero más que nada, yo creo que tiene que haber esta sensibilidad también a escuchar, como, o sea, no es una cuestión únicamente de decir así como antes dije, como el derecho a la libertad de expresión, pero también esa libertad de expresión también viene con otro derecho, que es a que te escuchen, ¿no? O sea, no únicamente tienes que expresarte, sino también tienes que hacer que te escuchen, o debes escuchar lo que el resto se está expresando si tú también te quieres expresar. Entonces, a veces escuchar y saber entender lo que está sucediendo es como realmente darte cuenta de dónde estás parado, ¿no? Porque yo te digo así, a mí me parece súper absurdo a veces prácticas que te definen el progreso y que son totalmente erradas, ¿no? Como tener el auto último modelo motor V6 en una época en donde el calentamiento global está depredando todo el mundo, jalas, o tener varios hijos cuando sabes que un ser humano puta, deja una huella ecológica tan grande, ¿no? O sea, todo bien, ¿no? Que tengan todas las personas su perspectiva de vida, pero tienen que ser responsables con las decisiones que toman y no hacerle como tal vez de vándalo, porque yo digo, tan vándalo es el man que sale a grafitear, que se muere de hambre, como el man que tiene 2 hijos o 5 hijos, ¿cachas? Porque, ¿qué onda? O sea, tal vez los hijos no grafitean, pero puta, ¿dónde están esos pañales? ¿Dónde calas? O sea, entonces esas huevadas hay que saber también como que hacer analogías, ¿no? Y categorizar, o sea, si vamos a categorizar en lo que está mal, pongamos todo lo que está mal en una sola bolsa, ¿no? Y evidentemente está mal que no pagues bien a tus empleados, evidentemente está mal que tengas un discurso machista y misógino, evidentemente está mal muchas cosas, ¿no? Y Claro. cuántas personas que están en las altas aras o que son ejemplo de progreso cumplen esas huevadas y no cumplen lo otro, ¿no? Porque Claro. ¿cómo le puedes juzgar? Yo te digo, ¿cómo le puedes juzgar al artista que no tiene otro soporte que la pared para grafitear y expresar? Le puedes hacer menos comparándose con el man que estudió su maestría en Bellas Artes en alguna universidad y calas, o sea, para mí de ley ese man es menos artista que el man que no tiene nada y lo hace, calas, evidentemente, ¿no? Pero ya eso es otra discusión. Bacán, pero porque yo creo que además ahí mencionas también algo que es bien importante y es que el arte desde sus inicios es una expresión artística de los desposeídos. O sea, los teatreros en el caso de mi bando, si es que voy a hablar desde ahí, eran los esclavos, me explico, y los esclavos tenían la misión de representar lo que habían escrito estos manes y de hacer el diálogo con Dios para sacrificar su vida y morir en el teatro, porque básicamente representaban tragedias al principio. Entonces, Pero es que hay ejemplos, claro. o sea, yo por ejemplo, ahora estaba haciendo una investigación porque quiero hacer unos podcasts y estaba viendo qué expresiones artísticas iba a entrevistar y de una puse las uñas, ¿cachas?
dije, me voy a entrevistar a las artistas de las uñas, porque hay Es interesante. manes, oye, loco, que hacen unas obras de arte en el arte contemporáneo de hacer uñas, o sea, no sé cómo se llama, manicure, no sé cómo se llamará, pero ya, o sea, hay personas que, por ejemplo, usan este soporte para hacer, lo harán por dinero, ya, pero los más creativos lo hacen también por dedicación y arte, ¿cachas? Entonces, a esas personas yo quisiera investigar y decirles, mira, esto es lo nuevo del arte, no me vengas con tus huevadas, ¿cachai? O sea, está bien, ¿no? Yo también nunca voy a decir, oye, no me va a parecer magnífico una obra de Guayasamín o de Da Vinci, ¿no? O sea, como relacionado con lo más clásico de ley, me gusta, ¿cachas? Claro. Pero puta, o sea, Pero hay yo que reconocer pero sería esto, sordo claro. y ciego si es que no me doy cuenta de que estas son nuevas expresiones artísticas, ¿no? Claro. Claro. Hay gente que los videojuegos todavía no los considera una expresión artística, por Ajá. ejemplo. Es una cosa absurda. Sí, o sea, bueno, ahí es donde el arte contemporáneo de nuevo toma relevancia, ¿cachas? Las instituciones de arte contemporáneo toman relevancia porque evidentemente en estas discusiones de que si el plátano pegado con una cinta es arte o no es arte, evoluciona el concepto y te permite entender que estas expresiones son arte, ¿no? Porque si te quedaras en cambio con lo estacionado, dirías que cualquier persona que pinta es pintor y por ende es artista. Claro. Y yo siempre doy el ejemplo, yo pinté estas paredes de morado y no por eso me considero pintor, pero pintor fui, ¿no? Pero no artista tampoco. Entonces hay que saber cómo diferenciar esas cosas, porque hay prácticas que evidentemente utilizan prácticas artísticas, pero no son arte, sino simplemente son prácticas artísticas, ¿no? Como cualquier persona, ¿no? Que se va a un restaurante y paga la experiencia completa para pintar mientras come, ¿no? Pero al día siguiente se monta una obra, o sea, muestra en sus redes, pero nadie le va a decir al día siguiente, oye, eres pintor, o pinta un retrato, o vas ya a una exhibición de tu obra, o cosas así, ¿no? Entonces, sí hay que saber diferenciar un poco eso también, porque todo lo que llama la atención se vuelve también popular. Entonces el arte está condenado a ser popular. O sea, es como que el arte llega a un punto en donde se vuelve vano. O sea, ya hablar de lo mismo siempre es vano. O sea, hablar de reggaetón un momento fue revolucionario, hablar de reggaetón ahora es vano. ¿Por qué? Porque cuando fue revolucionario hablaban de otras cosas, contemporaneizaban nuevos conceptos, utilizaban rimas que tenían ya cuestiones de, o sea, qué sé yo, que antes eran profanas, como la sexualización, como el uso de las armas y cosas. Eso es arte. ¿Por qué? Porque cambió un concepto, porque mandó un mensaje, porque dio una dinámica social que era real en su momento y bla, bla, bla. Pero ahora tienes un reggaetón que te habla de lanzar billetes o cosas, o sea, Claro. no quiero criticar a nadie, ¿no? Porque Sí te entiendo, sí pero te es entiendo, como que, pero- cachas, o sea, es diferente Sí. la evolución del arte cuando al principio es revolucionario y luego se vuelve popular y Claro. cambia totalmente el concepto, al igual que el graffiti, que podrá ser en su momento revolucionario, después llegará a ser demasiado popular, ¿no? O sea, hay este documental de Banksy que el man demostró cómo muchos grafiteros salieron de la fama, o sea, salieron del anonimato a ser famosos para vender sus obras en miles de millones de dólares. Ujú. Entonces el Bansky mismo decía, como que criticaba esa hueva, decía, no, pues si se supone que estamos haciendo una crítica social, Claro. para que luego vendas tu obra o alguien compre la obra de Bansky por millones, ¿no? Entonces es algo así, entonces cada expresión nueva hay que saberla también como entender de una manera objetiva cuando lo hace porque realmente es algo, una construcción artística, o cuando es una expresión popular, ¿ya? Porque yo quiero ser parte de la ola, calas. Que no dudo que salgan artistas de ser parte de la ola, pero esos artistas que son parte de la ola, digamos, no tienen el sacrificio de las personas que abrieron mercado, de las primeras personas. Y eso, ¿por qué le pongo en el juego de la discusión? Porque el día de hoy las políticas que favorecen al sector por las que les fueron construidos ya no favorece a las personas por las cuales fueron construidos. Tengo un amigo que es el Edgar Marín que decía, yo cuando era joven daban la plata a los ricos, o sea, daban plata a los viejos, perdón, para que hagan sus obras, ¿no? Él es un artista visual. Y ahora que soy viejo, dan la plata a los jóvenes, dice. Entonces yo nunca recibí favores del Estado, dice, ¿cachas? Les digo, wow, o sea, qué loco, ¿cachas? Porque a la final eso pasa, ¿no? O sea, puta, ¿cuántos gestores, hermano? ¿Cuántos artistas, cuántos músicos en Cuenca hay que abrieron el mercado de la música, o el mercado de los conciertos, y ahorita nadie les lleva a tocar? O nadie les llama a contratos, ¿cachas? ¿Por qué? Porque ya, qué sé yo,
producto mismo de la escasez o de, digamos, del empobrecimiento que ha tenido el arte a lo largo de los años. Ellos han sido deudores de su propia gestión, ¿no? Porque han alquilado sonido, les ha ido mal, entonces ya no quieren, la gente del mismo sector ya no quieren trabajar con ellos, puta, ya son viejos, ya la gente dice, no, ya ese man ya no tiene público, escucho, entonces, podría dar nombres, pero no quiero dar para no ofenderlos, ¿no? Pero hay tantas personas que ellos contribuyeron tanto a que el arte en Cuenca o el sector artístico y cultural sea lo que es el día de hoy, que ahorita ellos prácticamente son desconocidos de las nuevas generaciones, de los guambras, de los contemporáneos, y también son desconocidas de las políticas públicas, porque las políticas públicas no están, digamos, viendo por la persona que está en decadencia, claro, sino más bien por lo que va a ganar votos y demás cosas, ¿no? Entonces aprovecho para dar un saludo a grandes personajes de Cuenca. Quisiera dar de todos los sectores, a ver si me sale. Primerito al Eduardo Moscoso del Prohibido, que me parece así como una de los primeros centros culturales de la ciudad que estaban para las expresiones periféricas. Muchas gracias por existir. Quisiera también agradecer a la Rita, que es esta dueña de La Barraca, que es un restaurante, que también es un centro cultural muy importante de la ciudad, que ha fortalecido el sector más que nada del metal, que es el sector primigenio de la música cuencana, ¿no? Porque antes Cuenca era conocido como la capital del rock ecuatoriano, evidentemente ahora ya no, pero mientras esa capital crecía o esa leyenda popular crecía, había La Barraca para darle chance a los rockeros de esa época. También en un momento contemporáneo quisiera también felicitar al Juan Marcos de La Vieja Diablos, que La Vieja Diablos también es un restaurante. Todo lo que te estoy diciendo son cosas ajenas al arte, pero que de alguna forma han dado acogida a que estas expresiones alternativas se desarrollen en la ciudad y permitan que las personas que son sensibles no se suiciden y expresen su arte. Te cacho. Al Juan, esas son como 3 generaciones de espacios que han sostenido la cultura en Cuenca, y espero que sigan saliendo. Y evidentemente a los espacios que han desaparecido y a los gestores que la siguen rompiendo. Yo quisiera aquí nombrar tal vez al Boris Ortega, que es un gestor de la música hip hop desde hace muchos años. Quisiera nombrar también al Loco de la Terraza, que lamentablemente ya no se encuentra con nosotros, pero fue un gestor desde hace muchos años también del arte y la cultura cuencana. Y bueno, tal vez a alguien contemporáneo, que es el Hernán Pacuruco, que está ahorita en la dirección de la Bienal, que también yo entiendo que él ha hecho desde su juventud. Ahora ya es viejo, ¿no? Ya todos somos viejos, pero ahora ya él también como señor, pero desde su juventud también ha hecho sus espacios. La Mario José Machado, que es otra crack de la gestión cultural en Cuenca, que también es como personas que han permitido que el día de hoy nosotros estemos aquí. Y bueno, de ley también mi trabajo, porque evidentemente hemos estado aquí casi como una buena temporada conociendo a estas personas también, ¿no? Entonces, eso yo creo que es algo que, por ejemplo, no se les reconoce, porque yo creo que nunca o en las instituciones públicas no va a estar en la idea de reconocer a estos gestores con premios o con reconocimientos públicos, calas de lo que ellos construyeron en la ciudad, pero porque a la final ni siquiera son artistas, en el caso de la Rita y el Juan Marcos, ¿no? Que son personas que están encargadas de restaurantes, pero que efectivamente ellos han aportado bastante y que de alguna forma las personas que conocemos y vivimos del sector cultural sabemos, ¿no? Pero lamentablemente no las personas que nos gobiernan. Jaimito. Qué loco. Jaime Martínez, claro. Jaime Martínez es un gestor muy bueno también del rock, claro. Un montón de gente. Qué bacán. ¿Quisieras decir ahí algo en torno también a...? O sea, sí, ponte... Eso, como decía el Pablito, toda esa gente o no es artista o se dedican a otras cosas y han hecho cosas muy importantes para la ciudad. Y no estando desde la institución, ¿cachas? Eso es lo más bacano, loco. Es lo que a mí me inspira full. Que gente que no debería por qué complicarse la vida de esa forma se dedica a gestionar, a hacer arte. Y todos estos manes que nombró el Pablito son gente que ya te digo que no están trabajando en la Casa de la Cultura, ¿cachas? Eso es bien, bien inspirador. Y es muy chévere porque ponte...
en Cuenca, últimamente me he dado cuenta que hay full eventos. Todas las semanas hay algo que hacer, a dónde ir, 1, 2, 3 eventos. Y la mayoría de esos eventos son independientes. Calas, raros son como que decir, puta, tenemos la agenda llena, pero de eventos, o sea, de eventos alternativos, pero que vengan de la mano de la institución, ¿cachas? Como que realmente no hay mucho, pero es full bacán porque en Cuenca hay full movimiento, todas las semanas hay algo que hacer, pero generalmente desde las personas independientes. Es full chévere. Bacanísimo. Entonces cacho que aquí en Cuenca el arte, y pienso que así debe ser también en otros lugares, que los que la mueven realmente no es la institución, cachas, sino son los apasionados que están día a día bregando ahí con el arte, ¿cachas? Entonces yo en Cuenca siento full eso, es gente apasionada que no se va a hacer rica con esto, pero les vale verga y quieren hacer arte y hacen gestión y mira, loco, luego se hacen unas leyendas, full respetos a toda la gente que dijo el Pablito, respeto a ellos y a más, loco, que ponte el Necio, ayer estuvimos en el Escupiendo Rimas, ¿cachas? El Necio también, locos, desde su lado independiente ha hecho lo suyo, la ha roto y la sigue rompiendo y fuera de la institución, loco. Qué bacán. Eso es bien inspirador. Antes de despedirnos quisiera que mencionen un poco sus redes sociales para que les sigan y que capaz le dejen un mensaje a toda la gente, que les comento que también la gente que nos ve por lo general son o jóvenes o adolescentes y eso es bien bacán porque la mayor parte del público que comenta y que está ahí, gracias por seguirnos también acá. Es chévere que se hayan quedado hasta el final y que les escuchen a ellos como artífices, como protagonistas de la escena, de lo que está pasando en Cuenca en arte y cultura. Bueno, verás, yo, mis palabras siempre están relacionadas a generar hábitos saludables, ¿no? Entonces, quisiera, no sé si comunicar a la gente, pero sí a mí mismo, porque últimamente, ahora que ya tengo 34, voy a cumplir 34 años, como he hecho en la retroalimentación de mi vida y me he visto en donde estoy, ¿no? Porque cuando uno es joven o cuando era más joven que ahora, siempre pensé en lo que voy a hacer, ¿no? Cuando sea viejo, y ahora que ya soy lo que soy, me he intentado como retroalimentarme en base a lo que he hecho y ha sido saludable para mí ver como que mucho de mi trabajo está grabado o se encuentra en algún lado y siempre que me veo me emociono porque digo, wow, qué loco lo que pensaba o qué loco lo que decía, cosas así. Entonces creo que si alguna vez veo este video en un futuro y estoy en diferentes condiciones que las que estoy ahora, evidentemente los estaré. Quisiera decir, Pablo, que hasta el día de hoy lo has hecho bien, así que sigue así, Simón, eso. Te quiero. Sí, te quiero, de ley, ha sido sacrificado, yo te digo, a los 33 años que grabamos este video, el día de hoy, estoy muy orgulloso de lo que he construido y me imagino que muchas de las personas que son cercanas a mí están orgullosas también. Y si alguna vez te sientes derrotado por las cosas que pase, porque la vida está llena de sorpresas, no te olvides que has construido cosas bacanas, eso. Y igual a los artistas y gestores, siempre que tengan la oportunidad de hacer una entrevista, vayan con las mejores vibras y acuérdense que este es un registro para su futuro, porque cuando sepan o quieran decirle a sus nietos lo que hicieron, van a tener una entrevista para poder decirles, mira, esto es lo que nos entrevistaron en ese entonces. Bacanísimo. ¿Tú, Duni? Bacán. Yo para concluir, bueno, pues primero agradecer a la gente que está viendo, asimismo decirle a la gente que si quieren hacer algo lo hagan sin detenerse a pensar en lo que la gente piensa o en las limitaciones que te pone la sociedad, que te las pones tú mismo también, siempre esas limitaciones. Y más bien que siempre estén haciendo lo suyo, resistiendo, porque no hay forma más bacana de ser un rebelde y vivir una verdadera anarquía, que es vivir tu propia vida. Entonces, nada, igual agradecerle al Pablito por el espacio, porque el viernes la rompimos, nos pasamos full bacán. A ti, Javi, un gustazo conocerte, loco. Eso es como hablaba contigo, que me gusta full las conectas de las personas que
el uno hace arte en Quito, arte en Guayaquil, el otro está en Cuenca, nos conocemos por redes sociales, luego nos encontramos, hacemos una amistad del putas que va a durar, que de ley nos volvemos a ver. Y eso, sobre todo también a las nenas, siempre es importante hablarles a las mujeres, que no se limiten por estos roles de género o porque te digan que tú por ser mujer tienes que hacer tal o cual cosa. A los hombres también, que tampoco se limiten por lo que les digan sus roles de género, pero eso, toda la gente que quiera hacer lo que quiera hacer, hágale, a los artistas, a la gente que resiste, a los panas independientes que están ahí camellando, aunque no saquen ni un duro de esto, pero lo hacen por amor, por pasión y eso. Siempre con amor. Una bestia. No se olviden de Gara Cultura en todas las redes sociales, vayan a seguirle. No se olviden de Dunia, vayan a seguirle también. Y como último yo quisiera darles las gracias desde aquí, desde Gara Cultura Cuenca. Gracias de verdad por el recibimiento que tuve. Gracias Dunia, gracias por darme una posada donde quedarme. Gracias por darme un espacio para expresar mi vaina, mi vuelo. Gracias por poder tener también toda, como decías, toda la libertad de poder ponerle todos los colores y magia que quieras en la presentación que tuvimos, que estuvo lindísima. Gracias a toda la gente de Cuenca que vino y que sigan apoyando a todos los espacios independientes, porque en realidad son ustedes los que acuden a los lugares y están curiosos y ávidos de aprender y de encender el foquito de la curiosidad y del cuestionamiento también más, los que sostienen también todo esto, porque todos estos espacios independientes, como decían, están y han sido elaborados y labrados con fuerza de la gente que a veces ni siquiera está dentro del mundo de los artistas, pero nos ha hecho tanto bien y quiero agradecer profundamente eso, no solo aquí en Cuenca, sino en Quito, en Guayaquil, en Loja, en Tulcán, en todos los lugares en donde hay un montón de gente ahí bregando, como decías, luchándola, porque estamos del otro lado, somos la resistencia y es bueno tener bien claro el panorama. Gracias por vernos y por escucharnos. Ya nos veremos en un siguiente episodio. Que pasen bien.